Este pasatiempo extático será descrito en los Vedas. El Señor tomó baño en el Ganges y todos llegaron a la casa de Advaita. Ahora está sonando allá. The Vedic literatures are the dissemination of actual knowledge. La literatura védica son la diseminación de del verdadero conocimiento. Some people think that the Vedic literatures are mythology. Some people think that the Vedic literatures are mythology. Algunas personas piensan que la literatura védica es mitología. Historical and spiritual facts. Actually, there are two historical spiritual facts. Pero en realidad hay dos hechos espirituales Manifest in the heart of the living entities. Que se manifiestan en el corazón de las entidades vivientes From the Vedas. De las descripciones de los Vedas. Charan pakhali Mahaprabhu Vishwambhar Krishnere karaye dando pranam vistar. Vishwambar Mahaprabhu Vishwambar Mahaprabhu washed his lotus feet. Le lavó sus pies de loto y ofreció sus postradas reverencias And he offered his prostrated obeisances to Lord Krishna. al Señor Krishna. অদ্বৈতের মহাপ্রভু চরণে এবং হরিদাসের অদ্বৈত চরণে প্রণাম। তদ্দর্শনে নিত্যানন্দের হাস্য। অদ্বৈত পরিলা বিশ্বম্ভর পদতলে হরিদাস পরিলা অদ্বৈত পদমূলে। Advaita Gosai cayó a los pies del loto de Vishwambar. Fell at the lotus feet of Vishwambar. Y Haridas Thakur cayó a los pies del loto de Advaita Gosai. মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত অদ্বয় জ্ঞানের ধর্ম সেতু। অপূর্ব কৌতুক দেখি নিত্যানন্দ হাসে গ্রহ প্রকাশে। El señor Nityananda sonrió al ver esto. Al ver este maravilloso pasatiempo. These three of them have created a bridge of transcendental principles. A bridge of transcendental principles. Los tres han creado un puente de principios trascendentales. El señor Chaitanya, el señor Nityananda y el señor Advaita Lord Nityananda, Lord Advaita and Lord Chaitanya are the three lords. Son los tres señores
They are the bridge for y ellos approaching the son absolute truth. el puente para acercarnos a la verdad absoluta. The conceptions and philosophy preached by these three personalities. By following the conceptions Por and seguir philosophy preached by los these three conceptos personalities, filosóficos predicados por estas tres personalidades, The ocean of material existence. the living entities la can entidad easily viviente cross puede the ocean fácilmente of cruzar material existence. el océano de la existencia material. উঠি দেখি ঠাকুর অদ্বৈত পদতলে আর্থে ব্যথে কি প্রভু বিষ্ণু বিষ্ণু বলে When the Lord rose, When the Lord rose, Cuando el Señor se levantó, he saw Él vio Advaita Thakur was at his, when he saw Advaita was at his lotus feet. when he saw Entonces él Advaita vio Thakur at his lotus feet, al Señor Adwaita a sus pies de loto. Hardly rose. he hurriedly rose, Y rápidamente él se elevó, se paró. And the Lord exclaimed, and the Lord exclaimed, Vishnu, Vishnu. Y el Señor exclamó, Vishnu, Vishnu. তিন প্রভুর ভোজনে গমন ও নিত্যানন্দের চাঞ্চল্য প্রকাশ অদ্বৈতের হাতে ধরি নিত্যানন্দ সঙ্গে চলিলা ভোজন গৃহে বিশ্বম্ভর রঙ্গে So thereafter, Vishnuvar happily took Advaita by the hand. thereafter Vishwambar took Advaita by the hand Entonces, luego el Señor Chaitanya cogió de la mano de Adwaita and happily took Advaita by the hand and went with Nityananda Prabhu To the dining house. to the Y- dining house. y así le cogió la mano a Adwaita y con el Señor Nityananda caminaron hacia el lugar al comedor. মনে বসিলা তিন প্রভু এক ঠাই বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ আচার্য গোসাই Three lords sat down in one line. Los señores se sentaron en una sola fila. Sat down in one line Los tres señores se sentaron en una started fila to eat and started y to empezaron a comer prasada. prasada. sadham. Vishwambar, Nityananda, and Advaita Acharya. Vishwambar, Nityananda y Adwaita Acharya. Nityananda and Advaita Acharya. স্বভাব চঞ্চল তিন প্রভু নিজাবেশে উপাধিক নিত্যানন্দ অতি বাল্য রসে By nature, the three lords are very restless in their own ecstatic ecstasies. By nature, the three lords were restless in their own ecstasy of ecstasies. Por naturaleza, los tres señores Nityananda, eran bastante inquietos en especially expresando sus éxtasis de éxtasis. so because of his childish mood. Nityananda Especial- was especially so because of his En childish especial el señor Nityananda por su humor de niño, Very childish mood. bastante, very childish mood. en su humor bastante de niño. দ্বারে উপবেশন পূর্বক ভোজনরত হরিদাসের তিন প্রভুর লীলা দর্শন Se cortó. Se interrumpió. Sí. Ahí দ্বারে volvió. বসে
Ahora sí. Se La interrumpió. luz. Que se fue la luz. Ah, se fue la luz. Esperamos un ratito a ver si vuelve la conexión. Un segundito. ¿Tú estás conectada con tu propio internet? Sí, es que se vaya la luz también. Entonces ahí se corta, ya llegó. অদ্বৈত গৃহিণীর পরিবেশন কার্য। অদ্বৈত গৃহিণী মহাসতী যোগেশ্বরী পরিবেশন করেন সংহরি হরি হরি। Advaita's wife was his most chaste wife. Advaita's most chaste wife. La esposa de Advaita, su esposa muy casta, Who was a pure devotee. quien era una devota pura And a y great una bhakti yogi. gran bhakti yogi. Ella personalmente distribuyó el prashadam. And remembered the Lord, and by chanting Hari, Y recordó al Señor cantando Hari Hari as she served mientras that le servía prashadam. ভোজন করেন তিন ঠাকুর চঞ্চল দিব্য অন্ন ঘৃত দুগ্ধ পায়স সকল। The three lords, extremely restless, took the prasadam. Los tres señores extremadamente inquietos tomaron el prashadam. Minus quality of rice, ghee, milk, and sweet rice. finest quality of rice, ghee, milk, and sweet rice, El arroz de la mejor calidad, ghee y arroz dulce All things. and y, all other things. muchas otras cosas. অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ তত্ত্ব অভিন্ন। অদ্বৈত দেখিয়া হাসে নিত্যানন্দ রায় এক বস্তু দুই ভাগ কৃষ্ণের লীলায়। Nityananda smiled as he looked at Advaita Goswami. Lord El señor Nityananda smiled as he looked at Sonrió, Advaita Goswami. sonrió mientras miraba a Advaita Gosai. Actually, the two are same, and Y en realidad los dos son uno y lo mismo, pero han aparecido appeared as two for como assisting dos Krishna in his pastime. para asistir a Krishna en sus pasatiempos. ভোজনান্তে নিত্যানন্দের বাল্যাবেশে গৃহের সর্বত্র অন্ন নিক্ষেপ এবং অদ্বৈতের ক্রোধ ছলে নিত্যানন্দ তত্ত্ব কথন। ভোজন হইল পূর্ণ কিছু মাত্র শেষ নিত্যানন্দ হইলা পরম বাল্যাবেশ। They had almost finished. Habían their casi prashadam. terminado su prashadam, Only a little left. faltaba un There's only a little poquito. left. Nityananda became greatly absorbed in the mode of a child. Nityananda Y ahí el señor Nityananda absorbed in the se mode of child. absorbió profundamente en el humor de un niño. সরকারে অন্ন ছড়াইয়া হইল হাস প্রভু বলে হায় হায় হাসে হরি দাস।
Sí. So, Lord Nityananda, he threw rice all over the room. Y entonces el señor Nityananda empezó a echar arroz por toda la habitación Laughing loudly. y empezó a reírse. Ahora él empieza a hacerlo. Lord Gauranga, El señor he said, Gauranga, hi, hi. hey, le Lord dijo. Gauranga, he said, hi, hi. And Haridas Thakur Y Haridas Thakur And Haridas Thakur smiled. sonreía. দেখিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি হেন জলে নিত্যানন্দ তত্ত্ব কহে ক্রোধাবেশ ছলে Seeing this, Advaita Prabhu, he began to burn like fire. Y al ver esto, Advaita Prabhu empezó a quemarse como el fuego, With anger. con ira. On the pretext of anger, On the pretext of anger, Y con el pretexto de ira, he began to explain the transcendental glories of Lord Nityananda Prabhu. he began él to empezó explain the transcendental a glories explicar of Lord las Nityananda. glorias trascendentales del señor Nityananda Prabhu. জাতি নাশ করিলে এই নিত্যানন্দ কোথা হইতে আসি হইল মদ্যপের সঙ্গ As Lord Nityananda has ruined my caste. This Lord Nityananda has ruined my caste. Este señor Nityananda está arruinando mi casta. Drunkard come from? Where has this drunkard come from? ¿De dónde ha venido este borracho? So, drunkards and crazy people don't discriminate from what is pure or impure. Drunkard and crazy people does not discriminate Los what is borrachos y pure las and personas impure. locas no discriminan entre What lo is que es acceptable, puro y lo que es unacceptable impuro, food. What is acceptable and unacceptable food. que es alimento aceptable o no aceptable. Because of his childish Because of his childish, harshness, Por because his su, childish, behavior, por su comportamiento de Lord infantil, Nityananda el señor threw Nityananda rice all around the room. empezó a tirar arroz por toda la habitación. So Advaita Prabhu was complaining that Y entonces el señor Advaita estaba quejándose such actions were contrary de que ese tipo de acciones eran codes of conduct. such eran contrarias a actions los were códigos de contrary conducta. to the code of conducts. So it seemed that he was accusing Lord Nityananda So seems he was Entonces accusing parecía Lord como que él Nityananda estaba acusando al of señor having Nityananda no conception of caste, for having no conception of caste, acusándolo de no tener una concepción de saying that castas, no one knows what village
Lord Nityananda came from. He said, no one knows what village Lord Nityananda came from. Entonces decía que nadie sabe de qué pueblo viene el señor Nityananda, ni quién es su padre. So he said that since he has visited various places, He said that since he has visited Entonces various él dijo, places that he did como había very visitado and eat at various people's, diferentes lugares y conocido diferentes personas, explaining us is spoiling us. our good decía que ese tipo de persona estaba Brahminical quality. dañando nuestras cualidades brahmínicas. So Advaita Acharya was enacting the pastime of our strict house of the Brahmana of Bengal. So Advaita Entonces Acharya Advaita Acharya enacted estaba a pastime of a actuando strict household Brahmana of el Bengal. pasatiempo de ser una familia, un miembro de familia estricto brahmana de Bengal. The Yavanas of Western India. Since Lord Nityananda had associated with Yavanas of Western India, Y ya que el señor Nityananda se asoció con Yavanas del India He's giving us occidental, our strict caste considerations. Advaita Prabhu was saying that he is deviating from the caste And his religious principles. and his religious principles. que se estaba desviando de las reglas de las castas y estaba desviándose de sus principios religiosos. Was not a wine drinking tantric sannyasi like we read earlier. Actually, Nityananda Prabhu was not a wine drinking tantric sannyasi like we read earlier. En realidad el señor Nityananda no era ningún sannyasi borracho ni adicto como del que leímos en los capítulos pasados. These are some pastimes by Lord Nityananda. These are some pastimes Estos son algunos de los pasatiempos del señor Nityananda, Really transcendental. que son completamente trascendentales. Pandavali So from the Padyavali, Entonces desde el Padyavali, is quality of Lord Nityananda. this quality of Lord Nityananda. son las cualidades del señor Nityananda. Parivadatu janoyata tata. Translates La traducción. Let the garrulous populace say whatever they like. Que la gente en popular digan lo que quieran. Thoroughly maddened by the ecstasy of the intoxicating beverage of love. El señor Nityananda está totalmente locamente intoxicado por el amor. Rolling on the ground, Él rueda por el piso. Lord Nityananda Ki. Ay, গুরু নাহি বলায়ে সন্ন্যাসী করি না জন্মিলা না জানিয়া নিশ্চয় কোনো Tiene muy গ্রাম। está bien. We don't know who his guru is. we don't know who is his guru. Is. No sabemos quién es su guru. He poses as a sannyasi. He poses as a sannyasi. Él posa como un sannyasi, We don't know for sure pero no sabemos his villages. seguramente, no sabemos con seguridad dónde está su pueblo, Which village he was born in. We don't know for sure what village he was en born qué in. pueblo él nació. No sabemos. কেহ তো নাচিনে নাহি জানি কোন জাতি ডলিয়া ডলিয়া বলে যেন মত্ত হাতি
knows what caste he belongs to. No one knows him. Nadie lo conoce, nadie sabe a qué casta él pertenece. He wanders about like a mad elephant. He wanders about like a mad elephant. Él anda por ahí como un elefante loco. ঘরে ঘরে পশ্চিমার খাইয়াছে ভাগ, এখানে হইল আসি ব্রাহ্মণের সার। Yo lo puedo poner ahí abajo. Yeah, even in the house of the Westerners, you eat the rice in the house. Un minuto que estamos arreglando. Ay, Voy a colocarlo aquí para ver si... Yeah, even in the house of the Westerners, you eat the rice in the house of the Westerners. He has eaten rice in the house of the Westerners. Now, he is mingling with Brahmanas Now he is mingling with the Brahmanas. here. Uf, cayó. Me voy para allá afuera a ver si cojo de la compu. ¿Ya? হাতে তালে দিয়া নাচে অট্ট অট্ট হাস। Fearing our anger, Furing out of anger, Furioso con ira. external cloth. Advaita lost his external cloth. He started to clap his hands. He started clapping his hands. Él perdió, Adwaita perdió su ropa externa y empezó a aplaudir con las manos. Loudly laughing. Extremely laughing. Y empezó a reírse de manera extrema. That shows that actually everything he said was in jest. Y eso demostraba de Everything was said in jest. que todo lo que había dicho era como en broma. Actually, Advaita Prabhu loves Lord Nityananda. En realidad el señor Adwaita ama al señor Nityananda. The same Supreme Personality Es la misma suprema personalidad de Dios who have appeared in different forms que ha aparecido en diferentes formas to increase the transcendental nectar para of the- incrementar el néctar de los pasatiempos del Señor. Rivo, Gauranga, Gauranga, Nityananda, Advaita Gosai. অদ্বৈত চরিত্র দর্শনে গৌর সুন্দরের হাস্য। অদ্বৈত চরিত্র দেখি হাসে গৌর রায়, হাসি নিত্যানন্দ দুই আঙুলি দেখায়। See Lord Gauranga seeing the characteristic of the wonderful quality of Advaita. Viendo al señor Gauranga y viendo las maravillosas características del carácter de Adwaita, Nityananda Prabhu el señor also Nityananda también se rió y alzó así sus dos pulgares, autorizando así los pulgares. অদ্বৈতের বিচিত্র ক্রোধাবেশ দর্শনে সকলের হাস্য। শুদ্ধ হাস্য ক্রোধাবেশে কিবা বৃদ্ধ কিবা শিশু হাসয়ে বিশেষে।
al ver ese humor de ira de Adwaita, everyone started to laugh. todos empezaron a reírse. Whether children or old age, From children to old age, Los niños, los mayores, blissful laughter. they burst into a blissful laughter. todos explotaron en una risa de felicidad. বাহ্য প্রাপ্তিতে নিত্যানন্দ সহ কোলাকুলি ক্ষণেকে পাইয়া বাহ্য Se ríe. পরস্পর আনন্দে করিলা লিঙ্গম Shortly thereafter, Shortly thereafter, Un poquito después, Advaita regained his external consciousness. Adwaita recuperó su conciencia externa And performed acharan of washing his hands and mouth. and performed Achaman, washing his hands and mouth. And then y hizo Achmana lavándose sus manos y su boca. Then everyone embraced each other Y luego todos se abrazaron ecstatically. de forma bien extática. নিত্যানন্দ অদ্বৈত হইল কোলাকুলি প্রেম রসে দুই প্রভু মহাকুত হলি Nityananda and Advaita, they embraced each other. Nityananda y Adwaita se abrazaron Embraced each other. And the two lords became so overwhelmed in the mellow of ecstatic love The two y los dos señores overwhelmed. se sobrecogieron en la velocidad del amor extático. Mahakutuhali. Mahakutokoli. So that's why many people may not understand pastime between Advaita Acharya and Lord Nityananda. So many Es people por eso que hay do not muchas understand personas que no the pueden pastime entender los between pasatiempos Nityananda entre and Advaita Acharya. Adwaita Acharya y el señor Nityananda. Their pastime was because of extreme ecstatic love for Krishna. The Porque sus pastime was pasatiempos because of son extreme ecstatic por love for un And extremo éxtasis de amor por Krishna. showing great anger Advaita Acharya was showing great anger Y Adwaita Acharya mostraba como gran ira accusing Nityananda of so many things. and he was accusing Nityananda with so many things. y estaba acusando al señor Nityananda de tantas cosas. But actually everyone know that Pero todos sabían Drama. it was kind of a drama que era como un teatro that he was performing. que él estaba haciendo. They all started to laugh. Y todos se empezaron a reír. And Lord Advaita Nityananda embraced. Then Lord Y así el señor Nityananda y el señor Adwaita se abrazaron y se rieron. Such wonderful pastimes Tan hermosos pasatiempos occurring every day estaban ocurriendo todos los días. in the life of Lord Chaitanya. the life of Lord Chaitanya. La vida del señor Chaitanya. We will Haribol. that's the chapter. Thus ends Así the termina el chapter capítulo. Pastime in the house of Advaita Acharya. El pasatiempo en la casa de Adwaita Acharya. Still today in Shantipur, in the house of Advaita Acharya, Till today in Shantipur, Aún hoy en día en la casa en Shantipur, en la casa de Adwaita Acharya, place there's one place called Tin Prabhu Vishramstan, hay un lugar que se llama Shamstan, Tim Prabhu Vishastan. place of the three lords. Ese es el lugar de los tres, de descanso de los tres señores, Sat and took Prasada, en donde los tres señores se sentaron y tomaron prashada these pastimes. and y had these pastimes. tuvieron estos pasatiempos. Always go there and bow down to that place. Cuando los devotos van ahí, ellos dan reverencias a este lugar. Hare Krishna.
Hare Krishna. What time? What time? ¿Qué hora es? So we have 15 minutes of questions. Tenemos 15 minutos para preguntas. Any questions? ¿Alguna Send in pregunta? question in by the chat. Mándenlo por el chat. Decía que no se sabe exactamente dónde nació quien Advaita Acharya. Él decía que no Oh, sabía entiendo. dónde nació Nityananda, de qué pueblo venía. Ese era su... como estaba bravo, le acusaba. Ah, ok. Actually, through the Yeah. Lord Nityananda, He doesn't belong to any caste. doesn't belong to any caste. En realidad el señor Nityananda no pertenece a ninguna He's casta, the Supreme Lord. porque él es el Señor Supremo. He's transcendental. Él es trascendental a todo eso. Although he was born in a Brahmin family, Aunque él nació en una familia de brahmanas. he was initiated in the Mandra line. He was initiated in the Padma line, Madhva line. Él fue iniciado en la línea de Madhva. Just because actually Advaita Prabhu was accusing him just because actually Advaita Prabhu, he is transcendental. Advaita Prabhu lo estaba acusando simplemente porque él es trascendental. childishly And he was behaving childishly. Y de esa manera se estaba comportando de una manera infantil. or doing drama like he was So Advaita was Brahmin. doing a Entonces Advaita hacía como un drama, un teatro de que él era un brahmana. But actually the two lords love each other. Pero en realidad los dos señores se aman el uno al otro. Everyone's playing a particular part. and everyone was playing their Y particular cada uno jugaba su rol en particular. Any questions? ¿Preguntas? From China, De China, from Russia, de Rusia, from Rose. What's the word for question in Chinese? ¿cómo se dice pregunta en chino? Mayovanti. That's a word for ask questions. And they have one question, Russians. Parece ser que hay una pregunta. Meanwhile, we'll read this. This is from yesterday's Krishna Katha Desh. Esto es una pregunta de ayer. My dear Guru Maharaj, please accept my respectful obeisance to your lotus feet. I have always highs and lows in sadhana. Huh? I always have highs and lows in sadhana. La pregunta es que a veces tengo altos y bajos en mi sadhana. On lower side for few days. How to maintain sadhana progressively increasing manner. ¿Cómo mantener mi sadhana siempre incrementando? Krishna Katha. After taking a initiation, After taking Después de tomar iniciación, start to practice the vajana. which is start to practicing bhajan. uno empieza a practicar bhajan. Next stage is called Anardanaviti, Y el siguiente paso se llama Anartha Nivriti, where one has this up and downs. Where one en donde uno tiene a veces estos altos y bajos. After that, the next stage is Nishta. then after Y that, después de eso, el siguiente paso es Nishta, en donde uno se vuelve absolutamente Fixed. fijo, when one becomes absolutely fixed in devotion. en devoción. So we're glad that you have advanced to the Anardanaviti stage. We are glad that you have advanced Estamos to the contentos de Anartha. escuchar que has avanzado al Anartha Nivriti, al estado de Anartha Nivriti. Do you finish with that answer? Question. Hare Krishna Guru Maharaj, would you please explain how Nityananda Prabhu took food from Westerners?
Guru Maharaj, ¿usted puede por favor explicarnos cómo es que el señor Nityananda tomó alimentos de los occidentales? Prakash Roy. Nityananda Prabhu Nityananda El señor Nityananda Prabhu all over India. was traveling all over India. viajó por toda la India. So in the vision of Advaita Acharya, So, from the vision of Advaita Y Acharya, entonces desde la visión de Advaita Acharya calling as West a la India, a la parte occidental de India se los llamaba occidentales. that time the Bengali Brahmins were very strict. En esa época los brahmanas de Bengal eran bastante estrictos. not as so strict. Ahora ya no son tan estrictos. I read that in Bengal, I read that in Bengal, 98% of the Bengalis are non-veg. 98 Yo escuché que en Bengal el 98% de los bengalíes no son vegetarianos. non-veg. That's the government census. That's the government. Ese viene del censo del gobierno. Western India, In Western India, En India Occidental, hoy en día, I think in Gujarat, 40 or 60% are vegetarian. creo que en Gujarat, creo que el 40 o el 60% son vegetarianos. Y en esa época Advaita les decía, oh, tú has viajado al occidente, west of India. a lo que es la parte occidental de India. And at that time, Y en esa época maybe they were not following so strictly. That y was quizás en esa época, en esa área no estaban siguiendo tan estrictamente. actually this is just a drama of Advaita. Pero en realidad entendemos que esto solo era un teatro de Advaita. He was Lo de mostrar ira. Estos eran los pasatiempos trascendentales. because afterwards they laughed and embraced Porque each other. después ellos todos se reían y celebraban. Él tenía que acusar a Nityananda de algo, así que él estaba diciendo esto. Saying this thing. More questions. Next is from Maxim Koreans. When and how Lord Nityananda got initiation? ¿Cuándo y en dónde el señor Nityananda tomó iniciación? A veces dicen que él fue iniciado por el gurú de Madhavendra Puri y a veces dicen que fue Madhavendra Puri. He was definitely seen with the Madhua people. Él definitivamente fue visto con las personas de la línea de Madhva. Some discussion whether he was initiated by Jai Tirtha. Hay ciertas discusiones en donde se dice que se inició con Jayatirtha. Next question. Why without Lord Nityananda's mercy it is impossible to attain Uttama Bhakti? Porque sin la misericordia del señor Nityananda es imposible obtener, Without Lord Nityananda's mercy it is impossible to attain Uttama Bhakti. es imposible obtener Uttama Bhakti. El señor Nityananda es el gurú original. Para tener acceso al señor Chaitanya necesitamos la misericordia del señor Nityananda. Nityananda. Él es el más misericordioso. Also in Jaipur I En- saw in Radha Govinda En temple, Jaipur yo vi en el templo de Radha Govinda, they en have donde tenían dos pilares. columns. En una-
En un pilar estaba la foto del señor Chaitanya y en la otra el señor Nityananda. the picture of Nityananda. They said that Lord Chaitanya was the Prema avatar, the love avatar. Y decía que el señor Chaitanya era el Prema Avatar. They said Lord Nityananda, they said something like the mercy avatar. They said Lord Nityananda something like mercy avatar. Y decían que el señor Nityananda era como el avatar de la misericordia. Order and blessing from Lord Chaitanya. Lord Nityananda received the order and blessings from Lord Chaitanya. El señor Nityananda recibió la orden y las bendiciones del señor Chaitanya. Does that. So he does that. Entonces él hace eso. Lord Nityananda's mercy. If you don't get Lord Nityananda's mercy, Si uno no tiene la misericordia del señor Nityananda, very hard to approach Lord Chaitanya. va a ser muy difícil acercarse al señor Chaitanya. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, please accept our respectful obeisances in various leelas of the Lord. En varios lilas del Señor, los devotos del Señor Exchanged particular rasas intercambian razas en particular con el Señor. En el Chaitanya Lila that se dice associates of the Lord que los asociados del Señor, el señor Nityananda Acharya y Advaita Acharya Chaitanya Mahaprabhu y el señor Chaitanya Mahaprabhu mode of están en, ecstatic love for each other están en el humor de amor extático del uno al otro. rasas exchanged between Sri Nityananda Prabhu and Sri Chaitanya Mahaprabhu. Can you kindly clarify? Your spiritual daughter Supriya Janava Devidasi, East London. I will. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? Sima is asking, what is the difference? Specific rasas. Specific rasas. Son razas específicos. Also, it's not about Rasas is also ecstatic love. Los razas son amor extático. Advaita Acharya, Chaitanya Mahaprabhu, and what it was style love. It says Nityananda Ram, Advaita Acharya and Chaitanya Mahaprabhu in the mode of ecstatic love for each Los other. tres estaban en este humor de amor extático, el uno por el otro. El señor Chaitanya, el señor Nityananda y Advaita Acharya. Lord Krishna. And their ecstasy, They were in ecstasy. they performed different pastimes. They performed different pastimes. Ellos en su éxtasis ejecutan diferentes pasatiempos. The devotees of Krishna, Los devotos de they love Krishna Krishna, they also love the other devotees of Krishna. They también love Krishna. When they love Krishna, they also aman a love Krishna y aman a los devotos a otros devotos de Krishna. It's a unique situation. It's a unique situation. Entonces es una situación única, Chaitanya Mahaprabhu is actually Krishna, As Chaitanya que el Mahaprabhu señor Chaitanya es Krishna, but in the mode of Radharani. pero en el humor de Radharani. of Radharani. It's Krishna with Radharani's heart. He is Es Krishna, pero con Radharani en su corazón. Krishna. So he Él ama a Krishna, Also loves the devotees of pero también ama a los devotos de Krishna. loves of Krishna. He loves Lord Nityananda. He loves Lord Nityananda. Y ama al señor Nityananda y a Advaita Acharya. He loves all the devotees of Y ama a todos los devotos. because he loves Krishna. Because he loves Krishna. That's the mode. Porque él ama a Krishna. Ese es el humor de amarlos a todos. Because Because Krishna loves them. because Krishna loves them. Porque Krishna también los ama. Everybody wants. Muchas gracias. I'll get ready for the next class. I'll be waiting for Me voy a alistar para la siguiente clase. Thank you very much. Hare Krishna. Gracias.